Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, vamos a conversar con el doctor Benji Espinosa a propósito de algunos temas de coyuntura. En principio, el juicio oral que se ha iniciado a Keiko Fujimori y más de 40 coacusados, si cabe el término, en relación al caso de los cócteles. ¿Cómo está, doctor Espinosa? Buenos días. Don Rodolfo, ¿cómo está? Muy buenos días. Su impresión general, por favor, sobre el tema. Bueno, primero, que es un juicio que ha demostrado el fracaso de la etapa intermedia en ese caso. No podemos tener un juicio que tenga más de 2.000 testigos y más de 5.000 pruebas documentales. Eso es inmanejable. ¿Qué ha pasado? Que no ha habido un adecuado filtro, un adecuado control en la fase previa al juicio, que es la etapa intermedia. ¿De parte de quién? De parte del juzgado. Porque lo que tendría que haber determinado es, si el caso pasa a juicio, con corrección, que pase a juicio solo con la prueba necesaria. No puede haber tanta prueba en un caso, porque esto va a llevar a que este juicio tarde más de 5 años. ¿Puede haber algo en la trastienda si tuviéramos que especular o ser suspicaces? No, yo creo que hay en el sistema judicial un problema, porque se entiende que la etapa intermedia, que es la posterior a la investigación, es simplemente la oportunidad para que el juez le ponga el sello de que el caso va a juicio. Y no debería ser así. La etapa intermedia debería evitar algunos juicios o, si es que el juicio pasa, asegurar el adecuado objeto del juicio. Vale decir que al juicio solo se va a discutir si el hecho se prueba o no se prueba. Nada más que eso. Muy bien. Anoche en la televisión, José Domingo Pérez, el fiscal que está llevando este asunto, este caso, este juicio oral, ha dicho que va a durar más o menos 1 año y medio, menos de 2 años. No creo, porque vamos a empezar con el cronograma que ha establecido el juzgado colegiado. 2 audiencias esta semana, 2 audiencias la próxima y así las subsiguientes. Y las audiencias son jornadas matinales, es decir, de 9 a 1. Si le imprimimos esa velocidad y ese calendario, que entiendo es por la sobrecarga de trabajo que tiene el juzgado colegiado, estamos hablando de más de 5 años de juicio. Salvo que cambie la velocidad, que debería ser lo idóneo, y entonces tengamos juicio, o por lo menos 3 veces por semana, pero todo el día. Una jornada en la mañana, almuerzo, una jornada en la tarde, y así poder avanzar. Repito, bajo ese calendario, bajo ese cronograma de avanzar 2 veces por semana y solo por la mañana, el juicio duraría más de 5 años. Y es generalmente lo que ocurre, ¿no? 2 audiencias a la semana. Generalmente lo que ocurre, a veces es 1 a la semana la que toca en el juicio, y entonces eso genera también una afectación a la memoria, porque la capacidad de retención no es la misma. Si yo tengo juicios continuos, principio de concentración de juicio, entonces capto mejor la información, recibo la información y así como juez decido. Muy bien. Ahora, me parece, si no usted me corrige, que el principal delito es lavado de activos. Sí, es una imputación de lavado de activos en el marco de una organización criminal. ¿Es cierto que para que calce el delito de lavado de activos tiene que haber un origen ilícito de los dineros? Exacto, es lo que se conoce como la actividad criminal generadora de los activos ilícitos. O para decirlo en términos más sencillos, para que haya una camisa que lavar, primero la camisa tiene que estar sucia. O sea, no hay forma de lavar una ropa limpia. Entonces, de eso se trata el caso, de que se identifique bien cuál es la actividad criminal generadora de los activos ilícitos. Hay quienes dicen que aparentemente pues no habría, dinero sucio, porque quienes donaron los dineros a Fuerza Popular y a Keiko son empresarios conocidos. Sí, hay 2 posiciones. La primera, en cuanto a los empresarios conocidos, lo que tiene que determinarse no es el uso del dinero, sino el origen ilícito del dinero. La postura de la Fiscalía en ese sentido es que hay un delito de fraude en la administración de personas jurídicas y que se habría afectado el sistema financiero porque no se habrían conocido estos dineros. Esa es la posición de la Fiscalía. Por otro lado, la otra posición es en cuanto al tema Odebrecht, en donde la discusión es básicamente que los dineros vinieron de una caja que estaba destinada para coimear, para sobornar. Son 2 temas entonces, en cuanto a los empresarios y en cuanto a Odebrecht. La diferencia es que la defensa de Keiko Fujimori y los otros acusados, digamos que aceptan las donaciones que recibieron de estos empresarios, más no de Odebrecht. Exacto. Y además señalan, en cuanto a las imputaciones de ingreso de dinero a campaña, que en todo caso el financiamiento prohibido a campañas políticas recién es delito hace muy poco tiempo.
Es decir, que en ese tiempo no era delito, sino una infracción administrativa. Esa es su postura. Pero finalmente el juicio, estimado don Rodolfo, es el espacio para probar la consistencia de la acusación fiscal. En un juicio se recrea la verdad. Entonces hay tres versiones sobre la verdad. La versión de la verdad que tiene la Fiscalía de la acusación, Domingo Pérez, la versión de las defensas de los acusados, que dirán acá no hay delito, o si hay delito mi cliente no lo cometió, y tercera, la versión más importante, la versión de la verdad del juez. Tanto Fiscalía de la acusación como la defensa lo que tienen que hacer es que su verdad se convierta en la verdad del juez. Así ganarán el caso. Usted decía en el Twitter, no condena el juez, condenan las pruebas. Y es una frase de un antiguo profesor argentino, que es el profesor José Caferata Nores, que en su libro dice, a fin de cuentas en el juicio no condenan los jueces, condenan las pruebas, los testimonios, las pericias, las declaraciones, los documentos, la evidencia material. Es la que el acervo probatorio finalmente es la que determina la culpabilidad o no de un imputado. Ahora, ¿sería irresponsable entonces, irresponsable decir que calza o no calza el lavado de activos en este juicio oral? Yo creo que es una discusión que tiene que contestar el juzgado. Yo creo que preliminarmente es muy prematuro decir acá finalmente el juicio está perdido, que la suerte está echada, que los acusados ya son culpables. No. Creo que es importante defender la presunción de inocencia, que supone hay que tratar siempre al ciudadano, a la persona, al ser humano que está inmerso en un proceso penal, que está juzgado, que está acusado, hay que tratarlo como inocente mientras una condena firme no diga lo contrario. Se ha dicho que sí calzaría el lavado de activos a partir de que se pitufió estos dineros que llegaron por maletines o por sobres. ¿Eso es suficiente? No, porque ahí hay, dos enfoques distintos. Un enfoque es la ilicitud del origen y otra cosa es el uso del dinero. Vamos a poner una hipótesis. Si el dinero es lícito, pero ha entrado, en modo de pitufeo, no había ningún problema, porque yo puedo pitufiar un dinero que es lícito. El problema viene con el tema del dinero ilícito. El dinero ilícito, si lo entrego en una sola cantidad o en pequeñas cantidades, sigue siendo ilícito. Así es. Entonces, yo creo que la Fiscalía lo que está planteando es que el pitufeo sea un indicador de la ilicitud del dinero, pero yo creo que hay que distinguir muy bien origen de uso del dinero. Muy bien, cambiando de tema, esta mañana entrevistaba a Luis Lamas Puccio sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia y lo que el Poder Judicial ha decidido y que hemos conocido a los peruanos anoche. Y entonces se habla de confrontaciones entre unos y otros poderes, han perdido peso todos, Chevasco decía anoche, ha perdido mucho peso, está debilitado el Congreso en realidad, todas las instituciones han perdido credibilidad y el peso suficiente, la autoridad moral, digamos así. ¿Cómo lo aprecia usted? Que tenemos órganos delegitimados y poderes o ramas, como se dice en otra parte del derecho, ramas ejecutiva, legislativa, judicial, que están seriamente afectadas en su credibilidad y en su legitimidad en cuanto a la población. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Quiere un cuerpo de congresistas que deliberen y dicten normas que le mejoren la vida y que resuelvan sus problemas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Lo que la gente necesita es una presidenta que lidere reformas reales en el Perú para satisfacer sus necesidades básicas. ¿Qué es lo que se espera del Poder Judicial? Decisiones que sean predictibles y basadas solo en el derecho y no en otros intereses subalternos. Creo que en esos propósitos nuestros poderes han fracasado. Y la población, unos más que otros, percibe con una enorme desaprobación, desconfianza y absoluto rechazo a los poderes, lo cual es grave. En una democracia eso es muy grave, se están socavando las bases de la democracia. ¿Es inconstitucional lo hecho anoche por el Poder Judicial respecto de la reposición de Tello y Vázquez a la Junta? No, yo creo que fue inconstitucional lo que hizo el Congreso. El problema es que el Congreso cree que es un grupo de 130 congresistas en donde basta levantar la mano, basta el voto para hacer lo que me da la gana. Bueno, ellos dicen que son el primer poder del Estado. Se equivocan porque en una democracia como la nuestra,
ningún poder está por encima del otro. Hay lo que se conoce un control recíproco, lo que se conoce el sistema de contrapesos. Por Entonces, eso el balance de poderes. exacto, es el balance, el famoso balancing o balance de poderes es eso. Tú te quieres desbocar, acá estoy para controlarte. Tú quieres irte a la libre, acá estoy para mantenerte en línea o en raya. Entonces, acá lo que tenemos que entender es que el Congreso actuó mal, se equivocó. Y lo que corresponde en un Estado de Derecho es que la justicia pueda darle la razón a quien corresponde y ordenar la medida que corresponda, que en este caso es la reposición. El problema es, yo creo que hay que entrar a un siguiente plano. Estos jueces que hoy están ejerciendo como jueces constitucionales y brindando protección a los justiciables, ¿actúan siempre así? Es decir, con esa rapidez, con esa celeridad, con esa firmeza, con esa protección. Los jueces acaban de remitir copias, fíjate, un antecedente que me parece bien, pero espero que lo hagan en todos los casos. Si no hacen en todos los casos, tendré que sospechar y levantar la ceja. Han remitido copias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al relator de la ONU sobre independencia de los jueces, es decir, cuidado, no me vayan a mí a perseguir luego porque yo soy independiente. Los jueces deben ser independientes. Repito, el asunto no es si está bien o no. Creo que su decisión es correcta. Es una diligencia sospechosa. Y la pregunta es, si la misma velocidad la aplico para todos los casos o tengo, como bien dice don Rodolfo, a lo mejor tengo la velocidad de tortuga para todos los justiciables, pero cuando viene uno, actúo como libre. Eso no puede ser. Ahora, el Poder Judicial decide lo que decide anoche, y anoche mismo el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el tema de el acto competencial. Puesto fecha para la siguiente semana, el 10 de julio. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que el Tribunal Constitucional está actuando dentro del plazo, porque es lo que corresponde a una demanda de este tipo. Una demanda que puede demorar 6 meses, tanto en la presentación como en la contestación de demanda, como en la audiencia, y luego el tiempo para fallar, o sea, aproximadamente. Normalmente se demora 1 año, un poco más, pero estamos dentro del plazo. Segundo, a mí me parece que la programación de la vista de la causa por parte del Tribunal Constitucional obedece a la decisión del Poder Judicial. Es decir, si no hubiese habido ese fallo ayer, creo improbable que el tribunal ya hubiese programado la audiencia. Entonces, eso nuevamente nos lleva al siguiente mensaje. ¿Qué es lo que se está comunicando a la población? ¿Que esto es un juego de tronos? ¿Que esto es una lucha de poderes? ¿Quién tiene el nervio más fuerte? ¿Quién demuestra la capacidad para derribar al otro? Ese es el sentido de la democracia. Estamos muy alejados del ideal de la democracia. Yo recuerdo mucho la obra de Platón en la República. Si recordamos a Platón, discípulo de Sócrates, Platón vivió la injusta condena contra Sócrates. Sócrates, que fue el hombre más coherente y por eso es el príncipe de todos los filósofos, dijo: yo muero, pero hago cumplir las leyes de Atenas, que aunque injustas, tienen que cumplirse. Y por eso Platón en la República decía, mira, a partir de lo que le pasó a su maestro, Platón dice en la República, la salvación o la ruina de una sociedad es el cumplimiento de la ley. Entonces, hay que cumplir la ley, no importa quién tienes al frente. Insisto, predictibilidad, seguridad jurídica e igualdad ante la ley. Esos son los 3 valores que van a hacer que el Perú avance. Muy bien. Un último tema, el caso de la DIVIAC ha sido muy cuestionada por el propio ministro del Interior, aparentemente malos usos de los dineros que ha recibido, etcétera. Y luego ha surgido la pregunta de que por qué la DIVIAC actuó como actuó, por ejemplo, respecto de la casa de la presidenta Dina Boluarte. Y allí uno de los exministros, Gastón Rodríguez, ha dicho que la DIVIAC no puede actuar así. Previamente tiene que avisar a su superior que va a intervenir, por ejemplo, en la casa de la presidenta. ¿Es así? Habría que ver los procedimientos. Yo no dudo de las palabras de don Gastón Rodríguez, a quien tengo el gusto de conocer. Creo que lo que hay que analizar bien es de qué manera el allanamiento se dio, porque hay 2 enfoques acá. El primero. El allanamiento se da por orden del Poder Judicial, sí, y a pedido de la Fiscalía. Exacto, pero la DIVIAC es un operador, entiendo. Sí, claro, es el órgano que ejecuta. Pero acá hay 2 análisis. El primer análisis es si el allanamiento debía darse. Y el segundo análisis es, una vez autorizado, cómo se dio el allanamiento. O sea, una cosa es la decisión y otra cosa es la ejecución de la decisión. Y en el primer análisis habría que decir que lamentablemente en el Perú se abrió la puerta con el presidente Castillo. Y entonces los anticastillistas en el momento, que celebraban y aplaudían, decían, vamos contra Castillo, hoy no pueden tener otro discurso y decir, no hay que tocar con el pétalo de una rosa o una sospecha a la presidenta Boluarte. No, si tú pediste y tú aplaudiste
la apertura de la investigación contra Castillo, hoy tienes que asumir los resultados de esa apertura de investigación que generan allanamientos. Primero, yo soy de la idea, yo me mantengo en la misma línea. Para mí, ni Castillo, ni Boluarte, ni nadie, bajo las actuales coyunturas constitucionales del artículo 117, pueden ser investigados. Pero ya que han abierto la investigación, se abre una caja de Pandora. Entonces, si el presidente puede ser investigado, también puede ser allanado. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo se produce el allanamiento? Y lo que hay que ver es la ejecución propia del allanamiento. Si ha seguido sus canones, sus procedimientos, sus estatutos, sus protocolos. Eso es lo más importante que analizar. Acá creo que la discusión debe centrarse en si hubo un desborde de autoridad, si hubo un exceso de poder o una desviación en los procedimientos. Si así fuera, hay que establecer los responsables y castigarlos. Pero ¿desconoce usted entonces si la DIVIAC está en la obligación o no de dar cuenta a su autoridad inmediata que va a allanar un domicilio? Sobre ese tema concreto desconozco el procedimiento específico, pero te podría decir, los allanamientos en general a cualquier persona, son inopinados, imprevistos, porque el tiempo que tarda en una ejecución como esa, la verdad que huye. Así es. Lo último, ya no le quito tiempo, lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del proyecto de ley que le han llamado de la impunidad. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que hay mucho desconocimiento en la materia, porque algunos creen que la Corte Interamericana no puede hacer lo que hizo. Acaba de adoptar una medida provisional que es perfectamente compatible con sus competencias estatutarias, reglamentarias y convencionales. Dice, ha ordenado, ¿es así? Sí, claro, la Corte ordena, porque es un tribunal. La Corte resuelve casos. Resolvió en el 2001 y luego después el caso Barrios Altos y La Cantuta. Sentencia. La Corte vigila que se cumpla su sentencia, en lo que se llaman medidas de supervisión de cumplimiento de sentencia. No solo eso, sino que la Corte puede adoptar, en el marco de una supervisión de cumplimiento de sentencias, puede adoptar medidas provisionales. Es decir, hay una situación que tengo que controlar hoy porque los daños después son daños irreparables. Sobre la base de esa situación es que la Corte ha dicho, un momentito, pónganme en stand-by, congélenme este proyecto. Si ese proyecto se aprueba, falló el Congreso, pero si se hiciera, que el Poder Judicial no lo aplique. Por eso la Corte ha dicho, como lo han hecho en otros casos, esto no es el primer caso que lo hace, ojo, ha dicho, los tres poderes tienen que cumplir y evitar que el proyecto se haga ley. Si el proyecto se hiciera ley incumpliendo lo que está mandando la Corte, juez, no lo apliques. El mandato es para todos y el mandato hay que cumplirlo. Acá hay que recordar dos principios: pacta sunt servanda y buena fe. Artículo 26 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados. Cuando el Estado peruano en julio del 78 suscribe, ratifica la Convención Americana, luego reconoce la competencia de la Corte, está reconociendo que la Convención Americana la escribo para respetarla. Y dos, lo que me diga la Corte Interamericana, me guste o no, tengo que cumplirlo. ¿El Congreso que incumple esa orden, le sucede algo? Bueno, primero que genera una responsabilidad internacional del Estado. El Congreso hace parte del Estado y por tanto genera una responsabilidad internacional y eso puede generar daños, indemnizaciones, pagos o alguna responsabilidad en el fuero penal luego que lo que determine el Tribunal Internacional. Ha sido muy amable, doctor. Mucho gusto, don Rodolfo. Nos vamos, amables televidentes, regresamos luego de la pausa aquí en Pulso Informativo.